Saludos a todas y todos. Mi nombre es Annalisa Staffa. Soy doctora en estudios políticos de la Universidad de Milán, en Italia, y actualmente trabajo como consultora, sobre todo con las Naciones Unidas para temas de evaluación y desarrollo de programas y proyectos. En el día de hoy vamos a tratar el módulo 4, que como ustedes saben está dedicado a los temas de políticas públicas, evaluación y participación ciudadana. Para lo que me concierne, hoy vamos a hablar sobre todo vamos a tener una mirada más general con respecto a las políticas públicas y a la evaluación, lo que podemos hacer en 30-40 minutos. Voy a compartir con ustedes la presentación de hoy. Como hemos visto, ya como han visto en su programa, el índice está compuesto por 5 partes que vamos a intentar tratar en este breve tiempo. Vamos a tratar del concepto de políticas públicas, vamos a intentar un poco definirlo y ver también cuáles son varias fuentes o otras fuentes bibliográficas que ustedes también pueden usar para profundizar este tema. Hay mucho material con respecto a esto y es por esto es importante también tener bien claro que vamos a dar como solo una mirada a vuelo de pájaro con respecto a el tema de análisis de políticas públicas y digamos las partes iniciales. Vamos después a tratar del ciclo de política pública. Hay varias maneras de interpretar y de analizar claramente la política pública, pero vamos a tener, digamos, una mirada también crítica a la que son las maneras tradicionales de analizar las políticas públicas. Vamos brevemente a ver también los tipos de política pública y políticas sectoriales. Hay muchas maneras de clasificar, de tener tipologías relacionadas con las políticas públicas, entonces vamos a también ver cuáles pueden ser maneras de analizar e interpretar las políticas públicas, siempre con respecto a lo que necesitamos en nuestra y nuestro análisis. Vamos después a pasar al tema de evaluación y monitoreo de política pública. ¿Qué es la evaluación? Vamos a claramente primero a definir y ver también cuáles pueden ser maneras de analizar programas y proyectos. Y por fin, y al final vamos a tratar del ODS 16 y cuáles son las conexiones más explícitas que se tienen entre el ODS 16 y las políticas públicas, porque cuáles son las metas que se propone el ODS 16 con respecto a eso, qué es el ODS 16 y cuáles son aquellas conexiones explícitas que se tienen entre el ODS 16 y una mejora de las políticas públicas de las instituciones. Vamos a empezar con el concepto primero de política pública. ¿Por qué es importante definir este concepto? Es un concepto bastante amplio. Es un concepto que si tomamos 5 autores van a tener perspectivas completamente diferentes. Y entonces he decidido en este caso tomar una definición bastante general, pero también que refleja la necesidad de ver las políticas públicas como embedded, insertada en un accionar que es mucho más amplio del ver la política pública solo como determinada por un Estado, por un gobierno, por un ministerio. Entonces, esta definición nos permite definir
una política pública como una intervención colectiva que genera transformaciones directas en el bienestar social, las instituciones y relaciones sociales. Si vamos un poco a desagregar esta definición de política pública, vemos que pone el acento en la necesidad casi normativa de que la política pública sea dedicada hacia el bienestar social y un acceso a condiciones de vida adecuadas y ingresos suficientes. Toda política pública, más o menos, tiene que poder ser mirada hacia el bienestar social o por lo menos, si no en la práctica, por lo menos a nivel teórico o de discurso político. El otro elemento de esta definición es lo que son las relaciones sociales y aquí verdaderamente podemos analizar las relaciones sociales no solo de manera em, de manera así, digamos, plana, sino multifacética. Y en este sentido tenemos que ver las relaciones de lo micro entre personas a lo macro en un país, relaciones intrafamiliares, comunitarias, pero también que tienen que incluir consideraciones de clase social, de etnia, de género, en el análisis. Entonces, cuando hablamos de relaciones sociales, tenemos que ver también cuáles son las consecuencias de posibles intervenciones colectivas que tienen eh, estas, estas acciones en todos estos elementos, porque podemos estar mejorando un determinado tipo de problema y estar impactando al mismo tiempo otras categorías sociales que tienen un acceso diferente a los recursos. Entonces, cuando estamos hablando de esas relaciones sociales y de esas intervenciones, tenemos que ponerla en relación. No podemos considerar solo las que son intervenciones colectivas sin pensar a las consecuencias en todas en todo lo social, en todas las clases, en todas las etnias. Esta es una de las, por ejemplo, de las consideraciones que tenemos que siempre tener pendiente, particular cuando estamos evaluando el valor, el value, ¿verdad? El valor de una política. Y en fin, el tema que toca esta definición es lo de instituciones sociales. Y aquí, bueno, porque para quien ha estudiado sociología esto es bastante obvio, pero las instituciones sociales no son organizaciones, ¿verdad? O por lo menos no solo organizaciones, sino más bien las reglas del juego que definen y limitan las interacciones humanas en cualquier comunidad, en cualquier sociedad determinada. Entonces, claramente el intento de una política pública y el intento de estas intervenciones colectivas es de poder impactar en esas reglas de juego y de poder de una cierta forma mejorar, o por lo menos así tendría que ser. Claramente esta es una definición que deja fuera un elemento sumamente importante de la definición de política pública, porque necesitamos también un poco complejizar y decir que las políticas públicas también tienen que ver con las que son las omisiones. Muchísimas veces un gobierno, un Estado también no interviene y esa puede ser considerada una política pública. ¿Por qué? Porque el no accionar en un determinado momento es una clara intervención. Entonces también las omisiones de accionar pueden tener consecuencias. Entonces esta definición un poco omite las omisiones. Entonces, siempre cuando estamos analizando una arena política, unos actores, un determinado momento histórico,
la toma de decisión de accionar de manera explícita o el no accionar de manera implícita puede tener consecuencias que pueden ser consideradas como políticas públicas según varios autores. Si seguimos con el concepto de políticas públicas, miramos que algunos autores tienen en su definición el hecho de búsqueda de ciertos objetivos. Y digamos que en la visión clásica de la política pública, se mira la política pública como casi como con una clara intención de resolver problemas y del poder que tiene la política pública de resolver problemas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros mismos al ver, no sé, el tránsito en nuestra ciudad, los tapones que se crean, los problemas que se crean para llegar al trabajo por la carga excesiva de vehículos, no nos paramos a pensar a posibles soluciones y a lo que pudiera funcionar? Y al mismo tiempo, mientras estamos en el tráfico y estamos esperando a un semáforo, también pensamos a toda la posible consecuencia de que esa política imaginaria que estamos pensando puede llevar. ¿Por qué? Porque la política pública pueden tener mucho poder, pero no siempre logran los objetivos. La idea es que una política pública, una acción intencional que busca determinado objetivo, pero inmediatamente nosotros también sabemos que la realidad es mucho más compleja y que cambiar el accionar social no es tan fácil, no es tan obvio, no es tan directo. Muchas veces las políticas públicas tienen un intento hacia un bienestar, una definición de bienestar más amplia, como por ejemplo con respecto a derechos humanos, necesidades básicas, creación de capacidad, de participación, de justicia social. Los temas que puede tratar y la orientación hacia los objetivos de una política pública puede ser extremadamente variada. Y para lograr esto se pueden usar lo que se llaman los instrumentos de política. Y aquí tenemos verdaderamente un abanico impresionante. Por ejemplo, provisión de servicios varios, tanto de salud como de educación, capacitación, servicios de seguridad social, transferencias condicionales o no condicionales, subsidio, etc. Hay muchísimos instrumentos de política que se pueden usar para lograr esos objetivos. En conjunto también podemos pensar a prohibiciones, etc. El otro elemento importante en el poder definir y conceptualizar también las políticas públicas son aquellos agentes que intervienen en la implementación, que pueden ser ministerios, agencias ejecutivas, gobiernos locales, pero también organizaciones sociales o no gubernamentales que a veces son llamadas exactamente a través de la política pública a fornir un servicio. Por ejemplo, en el caso se llame a concurso algunas instituciones para proveer servicios, por ejemplo, para primera infancia. Puede ser que la capacidad del Estado no sea suficiente, entonces entran actores del sector terciario en proveer esos servicios, tanto privados como organizaciones no gubernamentales. Entonces la variedad de agencias también implementadoras puede ser grandísima. Le dejo también otra referencia por lo que concierne el poder profundizar con respecto al concepto de política pública. Como le decía, cada autor pone énfasis en algo esencial. En este caso, la definición que hemos dado, como hemos visto, busca sobre todo mirar a lograr ese transformación directa, ¿verdad?, en el bienestar social. Y es una manera también de poder, de una cierta forma, normativamente indicar hacia dónde la política pública tiene que enfocarse.
El segundo tema que vamos a tratar tiene que ver con el ciclos de la política pública y verdaderamente aquí podemos hablar de ciclos de política pública. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay mucha manera y autores en el curso de los años han tenido varias maneras de poder analizar las políticas públicas, siempre según dónde se quería poner la énfasis. Aquí vamos a presentar clásicas la clásica manera de interpretar el ciclo de política pública por el tiempo a disposición, pero también vamos a criticar un poco esta concepción lineal del ciclo de política pública. La pregunta aquí en la cual queremos responder es cómo se origina, forma y analiza una política pública. Hay varias, digamos que en el mare magnum de análisis de política pública hay dos maneras verdaderamente principales de analizar, de manera lineal o por etapa o en manera no lineal. Y aquí verdaderamente en el enfoque interactivo o no lineal hay verdaderamente muchas maneras que básicamente han criticado el enfoque lineal. ¿Cuál es el enfoque lineal? El enfoque lineal también aquí varios autores han desarrollado varias maneras, pero digamos que uno de los más sencillos y más directos es esto que vamos a presentar hoy, que se divide en cuatro etapas. Una parte, la primera etapa, que es la definición de una agenda política. La etapa 2, que es la toma de decisión, hacia dónde se quiere llevar ese discurso, a través de qué medio. La fase de implementación y, en fin, la fase de evaluación. Esto es el ciclo clásico de políticas públicas de manera muy directa. Cuando estamos hablando de definición de agenda, aquí estamos hablando verdaderamente de la arena de políticas públicas en el cual se desarrollan los intereses, en el cual se ponen en evidencia algunos intereses por encima de otros y se empiezan a tomar en consideración, se empieza a definir un cierto interés para algunos temas que básicamente se llevan a la atención del tomador de decisión. El tomador de decisión en este modelo lineal es un tomador de decisión bien consciente, racional y que puede de manera autónoma tomar las decisiones. Es un decisor que toma las decisiones en un contexto ideal, en el cual puede tomar la decisión e implementar la política pública de manera muy directa y en el cual las circunstancias no van a modificar el éxito de la política porque las circunstancias son todas favorables. Y en el enfoque lineal, una vez que se lleva esta problemática o este tema a la luz del decidor, el decidor toma la decisión, ¿verdad? El gobierno toma la decisión y puede básicamente implementar de manera directa su decisión a través de un plan, de una política, de un programa. En la toma de decisión hay un único decisor en el modelo lineal, que como hemos visto tiene mucho poder y tiene también el poder de implementar esa misma toma de decisión de manera exactamente como ha sido pensada. Y la administración pública se convierte en el modelo lineal sencillamente en un implementador que no piensa, sino que ejecuta exactamente las órdenes que le vienen dadas del decisor omni, omnipoderoso con todos los poderes para poder implementar este tipo de política. En este caso, la implementación se basa exclusivamente en el poder implementar las decisiones tomadas por el decisor en el momento de la toma de decisiones. Y en la implementación en el modelo lineal no hay ninguna forma para la administración para modificar, aunque no le haga sentido, esa implementación.
la etapa final del modelo lineal es una etapa de evaluación en la cual se evalúa lo que está sucediendo, si la política ha dado buen éxito o menos, y los resultados de esta evaluación sirve al final para poder retroalimentar la agenda política. El decisor toma en consideración si la política ha funcionado o menos y retroalimenta de manera racional el desarrollo de una nueva política basada en resultados. Obviamente esto es un modelo que muy pronto se ha revelado muy débil, aunque es uno de los modelos que actualmente aún se usa, sobre todo si se quiere analizar, por ejemplo, por qué una determinada política por qué un determinado tema, una determinada problemática entra en la agenda o de político, por qué se toman las decisiones como se toman, por qué se implementa de una cierta forma. Digamos que esto se han vuelto más en categoría analítica, pero ha perdido bastante en términos de modelo explicativo como tal, el enfoque lineal o por etapas. Entonces, digamos que bien rápido en el ámbito de análisis de política pública, los analistas de política pública, los investigadores, se dan cuenta que el modelo lineal es débil, que tiene un bajo poder explicativo en el sentido de que la política pública es muy raro que sigan exactamente ese tipo de procesos, sino que hay múltiples actores, por ejemplo, que toman parte a la toma de decisión en la etapa 2. No es el decisor racional. En muchos casos hay empresa privada, en muchos casos hay partidos de oposición también que entran en la toma de decisión, en muchos casos hay grupos de intereses, hay ciudadanos comunes. Entonces, esa toma de decisión no está tomada en un vacuum, no está tomada con un decisor racional. En muchos casos, el modelo por etapa excluye completamente los otros actores. Y también porque no hay un decisor que básicamente basa todas sus decisiones de manera racional y basado en hecho y en resultado. Como sabemos, entran muchísimas más consideraciones políticas. Y una de las etapas que pasaron los analistas cuando empezaron a analizar la toma de decisión, la agenda, la definición de la agenda, etcétera, es exactamente ver que todas las recomendaciones basadas en investigaciones, basadas en hechos, basadas en resultados, era muy raro que se siguieran en la formulación de una política. Entonces empieza, sobre todo en los investigadores, en los años 60, los años 70, un poco de desencanto, la que viene llamada la época del desencanto para la política pública. Y también porque las políticas públicas es muy raro que cuando se implemente haya una evaluación formal de ellas, y a veces es más fuerte el elemento histórico del siempre lo hemos hecho así o eso ha funcionado, u otros elementos también de natura religiosa o ética que entran en la toma de decisiones. Entonces, muchas veces la política no se evalúan y se dejan en una consideración, digamos, un poco de bar, ¿no? De sí, eso ha funcionado, pero no ha funcionado, pero no tenemos elementos verdaderamente para juzgar en muchos casos las políticas. La otra cosa es que el desencanto viene también con el hecho que la que muchas veces aún ahora llamamos best practices o mejores prácticas o golden rules, muchísimas veces esos modelos a seguir, nada nos asegura que sea oportuno o correcto en un contexto. Puede haber funcionado en uno, pero cuando lo trasladamos a otro país, a otro contexto, o
o también en una ciudad diferente, pues no necesariamente esa buena práctica, esa buena política puede ser aplicada de manera similar en otros contextos. Entonces no tenemos verdaderamente un modelo estándar a seguir. Es algo bastante creativo si queremos la política pública, no es algo que podemos tomar de un lugar e implementar en otro así. Y eso un poco es lo que ha creado también y ha contribuido a crear el desencanto. Uno de los libros clave para poder profundizar sobre este tema y que habla mucho sobre el desencanto es uno de los clásicos de la teoría de implementación que se llama Implementación como grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, de Pressman y Wildavsky. ¿Por qué es importante este libro? Porque por primera vez verdaderamente estos analistas de política pública, estos investigadores, pues se dan cuenta que en este caso en Estados Unidos, la política creada por el Ejecutivo básicamente no dan los efectos que quieren en los diferentes estados y que son profundamente modificadas durante la implementación, por ejemplo, por la administración pública o por otros actores que entran en la implementación de la política, la que es la etapa 3 en este caso, ¿verdad? Entonces lo que se dan cuenta, por ejemplo, que tienen una gran importancia lo que son los front desk bureaucrats, o sea, aquellos implementadores finales que tienen contacto con el público, que tienen un alto poder de decisión con respecto a la implementación o menos de medidas. Entonces se dan cuenta que aunque la norma puede estar clara, etcétera, hay muchos márgenes de discrecionalidad en la implementación de la política. Y entonces ellos hacen varios ejemplos, pero pensamos también a nuestra vida cotidiana cuando vamos a un centro de salud y la persona que nos recibe, que no tienen un rol ejecutivo, ni mucho menos, pero sí toma la decisión de servirnos de una cierta forma, con una cierta atención o menos, y cómo esta manera puede influenciar el éxito de nuestra consulta. Entonces el poder muchísimas veces se dan cuenta que no está tanto en el decisor, como el modelo clásico, por ejemplo, enfatiza, sino está también en lo que son los street level bureaucrats, ¿verdad? Esos implementadores de primer nivel con el público que tienen un alto poder de modificar el éxito de una política. A través de varios episodios y análisis, hasta algunas veces divertidos, Pressman y Wildavsky describen muy bien el poder de cambiar una política en el proceso de implementación en la burocracia de Estados Unidos, que es similar también en otros países, los conceptos que ellos llevan a la luz. Entonces, este desencanto, esta pérdida de la inocencia de pensar que una política pública iba a verdaderamente resolver los problemas sociales, a veces lleva también a una gran desesperación en los evaluadores y en los analistas de política pública. Una de las clásicas quotes que se citan mucho es exactamente que pues, las grandes ilusiones de poder resolver a través de políticas de grandes inversiones públicas, grandes problemas, lleva a una cierta frustración. Entonces, Wildavsky, por ejemplo, habla en primera persona de cómo la posibilidad de construir grandes modelos requería la capacidad de comprender los amplios problemas nacionales, midiendo y reduciendo su mínima expresión la pérdida de la eficiencia económica en las varias alternativas de política en acto y que se iban construyendo. Esto era el ideal, ¿verdad? La pérdida real fue aquella de la inocencia.
La experiencia demostró que nuestra capacidad intelectual de medir los fracasos era mucho más grande de nuestra capacidad colectiva de tener éxito en el modificar el comportamiento humano. Esta este pequeño extracto de Vidalsky no habla verdaderamente de un modelo lineal en el cual el decisor pues toma la decisión, elabora el plan, implementa el plan y después esto se evalúa. Esto habla exactamente de un fracaso de mucha de la política e inversiones que se tiene. ¿Esto a qué nos lleva? Que no tenemos que seguir realizando política pública porque tenemos fracaso. No, significa que tenemos que considerar también que la política pública son bestias complejas que necesitan un seguimiento, que necesitan atención y que no necesariamente las intenciones del decisor o de los decisores del proceso pues van a ser exactamente llevada a cabo cómo se han decidido o cómo se quería, o los efectos que se querían, lograr. Muchas veces esto no pasa. Otra gran autora que habla mucho también de los grandes retos de implementar la política pública en un modelo lineal era Weiss. Ella describe, cuando ella trabajaba sobre todo en el gobierno de Estados Unidos, ella describe en uno de sus libros como después de mucho tiempo que ella estaba asesorando el gobierno en políticas públicas nacionales, pues se dio cuenta que esas grandes inversiones no estaban produciendo los efectos o no los estaban produciendo con en el tiempo que se había pensado. Ella describe, las noticias eran abrumantes, nada parecía funcionar como tenía que funcionar. Los programas lanzados con las mejores esperanzas, con el sonido de fanfaras, se revelaban incapaces de lograr los objetivos de cambiar la vida de la pobre gente. Entonces, Weiss fue una de las evaluadoras más importantes de Estados Unidos y fue desde allá que ella empezó a formular políticas de evaluación basadas en el contexto político, modificando y adaptando la política pública a un contexto mucho más complejo, tomando en consideración. ¿Cuáles han sido las implicaciones prácticas de estos grandes fracasos? Antes que todo, pues se ha tenido una de las justificaciones, no la única obviamente, pero sí la crisis de estas grandes intervenciones que no parecían llevar a cabo básicamente a resolver los grandes problemas, un punto de inflexión en todo el mundo verdaderamente, pero sobre todo en los años 80, en una inflexión neoliberal, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿Y cuáles han sido las consecuencias prácticas en las políticas públicas? Pues se ha tenido sobre todo una serie de privatizaciones y iniciativas individuales que se han puesto en marcha. ¿Por qué? Porque se pensaba que esa burocracia pues era incapaz de resolver esos problemas y entonces se empezó a decir que había que básicamente cortar gastos en la administración pública, desmantelar, quitar pieza de la administración pública porque no estaba dando los efectos, no era conveniente básicamente tener una administración pública tan compleja, con programas tan grandes. Entonces la privatización y el pensamiento de que la invisible hand se iba a llevar a mejores resultados fue la que llevó a hacer grandes cambios en temas de política pública y grandes recortes en grandes programas. La otra gran consecuencia a nivel de política pública fue la atribución de nuevas responsabilidades a nivel local, pensando que los gobiernos locales iban a tener mayor incidencia en el bienestar
porque eran más cerca a la problemática de la gente. Esto en parte podemos decir que es verdad, pero desafortunadamente el expertise y la incapacidad de gestionar muchas veces esos fondos, sobre todo en ese periodo, nunca había pasado, fue dramático. Entonces, por ejemplo, como la atribución del currículum, de la decisión del currículum escolástico a nivel local, donde no había capacidad para poderlo implementar de forma correcta, de poder tomar las decisiones mejores para los estudiantes, con grave consecuencia en el aprendizaje de los niños y de las niñas. Y también se crean una serie de herramientas o incentivos directos para influenciar los comportamientos de los actores económicos. También podemos preguntarnos cuáles fueron las consecuencias de esta deriva neoliberal a nivel de política pública en Centro y Latinoamérica. Pensamos a todas las intervenciones que se han tenido casi a modo experimental en Sudamérica en ese periodo, a las grandes consecuencias que se han tenido. Y es por eso que el modelo lineal entra en crisis, porque el modelo lineal irracional, si queremos, de las decisiones de política, de la implementación, entra en crisis porque la administración no es un actor que solo implementa, un actor que toma decisiones y la toma durante todo el proceso. Y otros actores entran en los varios momentos. Y todos estos actores de políticas públicas, instituciones, grupos de interés de ciudadanos, empresa privada, influencian todo el ciclo de la política, no solo en la agenda, en la toma de decisión, en la implementación y también en la evaluación. La evaluación también es una actividad política y tiene que ser considerada como tal. Y esto implica también que la política no son solo una serie de documentos técnicos y que como tal tienen una respuesta técnica, sino que son documentos también políticos con claras orientaciones y que como tal tienen que ser tratados como elementos políticos de políticas públicas durante todo el curso de la implementación de una política pública. Aquí vamos a pasar rápidamente porque verdaderamente aquí tenemos un mundo relacionado con cómo poder clasificar y los tipos de política pública. Aquí podemos tener por nivel de función, a nivel temático, a nivel geográfico, pero también de alcance. Cuando hablamos de función, podemos hablar de políticas regulativas, de política redistributiva, de políticas constitutivas o constituyentes. A nivel temático podemos hablar de políticas sociales, económicas, sectoriales o multisectoriales que conjugan más de un sector. A nivel geográfico podemos pensar a políticas que son nacionales, pero también locales, regionales y también de Estado o de gobierno, cuando son políticas que pueden ser llevadas a cabo por de Estado que entonces duran para toda la durada, independientemente si cambiamos el gobierno, o políticas que son específicas del gobierno en carga. Y al final también a nivel de alcance, universales para todo o focalizada en los, priorizando algunos sujetos en particular. Para pensar algunos ejemplos concretos, pensamos a la complejidad de elaborar políticas de seguridad alimentaria y nutrición en un país, en el cual no entra solo, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, sino también el Ministerio de Economía, que tienen que trabajar en conjunto para poder dar los incentivos correctos también a que, por ejemplo, la producción agrícola y la producción agrícola, por ejemplo, pueda desarrollar los mecanismos correctos que sirvan en ese contexto, en ese momento en el país. Pero también pensamos que entra también el Ministerio de Salud,
cuando, por ejemplo, se decide cuáles son los alimentos que tienen que comer los estudiantes que comen en la escuela. Entonces, la política en materia, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutrición, pues tiene que considerar, no es tan sencillo, se tiene que considerar varios actores que entran en la arena y que tienen que definir y que tienen que poder aportar para que para que esta política pueda ser más eficaces. Y pasamos ahora a el otro tema, que es aquel de evaluación y monitoreo de política pública. Cuando hablamos de evaluación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si pensamos a la palabra, pensamos en particular a percepciones. Por ejemplo, todo el mundo ahora mismo tiene la capacidad, por ejemplo, de evaluar el Uber o de evaluar un servicio. Y todos somos de una cierta forma evaluadores, pero basamos nuestras evaluaciones muy probablemente basados en percepciones y no en estudios formales. La evaluación donde aquí nos estamos refiriendo al enfoque de teoría de la evaluación, que es una transdisciplina, como la llama Scriven, uno de los mayores evaluadores. Y podemos definir la evaluación como un tipo de indagación disciplinada que se lleva a cabo para determinar el valor, el mérito o la valía de alguna entidad, el evaluando, tal como un tratamiento, un programa, un recurso, una actuación, de forma que se mejore o refine el evaluando o se valore su impacto. En esta definición vemos que la evaluación empieza a definirse como una actividad disciplinada, una actividad que tiene sus reglas, su norma y que nos permite evaluar las políticas públicas a la luz de criterio definido y compartido. Muchas veces, y esto es algo que hay que poner en luz, se confunde la evaluación con la investigación. Aunque la evaluación use mucha técnica derivada de la investigación social y de la metodología de ciencias sociales, la evaluación y la investigación son dos actividades intelectuales diferentes. Y la diferencia básica está en que la investigación suele tener por objeto el estudio del problema, que la investigación, suele tener por objeto el estudio del problema que los programas intentan abordar, es decir, qué problema público se intenta solucionar y su característica. Por ejemplo, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto es un clásico tema de investigación. La evaluación se basa en analizar las intervenciones públicas que intentan solucionar dicho problema, o sea, la desigualdad de oportunidades entre hombre y mujer, cuáles son los planes, los programas, la política pública que intentan solucionar ese tema. Es decir, cómo se aborda el problema en un contexto, en un momento determinado. Por ejemplo, la política de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, una de las características también clave de la evaluación y que es compartida por la mayoría de los evaluadores es que la evaluación en general trabaja consciente o inconscientemente para la justicia social. Cuando estamos analizando un programa, una política pública, claramente la evaluación tiene que tener un elemento de justicia social, tiene que tener un elemento en el cual estamos evaluando el valor que tiene esa política en la vida de las personas y en la vida de las comunidades. Como vimos antes, una política puede estar funcionando para varias personas, pero puede no estar dando efectos deseados en la vida de las personas con un nivel de vulnerabilidad más alto que otra. Entonces, en este caso, las personas más vulnerables, por ejemplo, son excluidas o hasta esa política le está haciendo daño. La evaluación necesita considerar estos aspectos cuando se está evaluando y es por eso que es tan importante
considerar la evaluación como un brazo operativo para favorecer la justicia social. Reencontramos aquí también Weiss, que hemos encontrado antes como una de las analistas más importantes de política pública, aquí en vez de evaluadora. Y Weiss verdaderamente ha sido una de las mayores evaluadoras, una de las más importantes, una de las personas que verdaderamente nos ha enseñado más con su libro que es sumamente famoso, que se llama Evaluación, donde trata mucho los temas con respecto a la evaluación como concepto político, como verdaderamente la evaluación en sí misma y puede volverse en una decisión de política. Weiss nos invita a considerar las políticas y programas como resultado de decisiones políticas. Entonces están embedded, están insertados en un contexto en el cual juegan varios intereses y varios actores tienen intereses a que se apruebe o menos o que se omita determinado tipo de pensamiento. Entonces, la política pública tiene que entrar en esto. Tenemos que considerar las políticas públicas y la evaluación adentro de la política y que en sí mismo la evaluación es una actividad política. Y como tal, el evaluador es un agente político. Algunos términos que son fundamentales para el análisis y la evaluación de política pública son evaluando y evaluador. El evaluando es un término bastante genérico que puede estar aplicado a cualquier objeto de evaluación. Por ejemplo, si estamos analizando un programa para la reinserción laboral de personas que habían sido privadas de libertad, eso es el evaluando, es ese programa, es esa política de reinserción laboral. Pero también el evaluando puede ser un proyecto, pero también puede ser la performance de una organización en un determinado año. Y también en algunos casos el evaluando puede ser una persona que pasa una determinada tipo de prueba. Y en este caso, el evaluando se vuelve en una persona. El evaluador es el individuo que lleva a cabo la evaluación. Hay muchas maneras de clasificar también en este caso un evaluador, pero las más importantes son aquellas de evaluador interno y evaluador externo. Usualmente el evaluador interno es una persona que trabaja para la misma organización y que conoce muy bien todos los procedimientos y los programas. Y el evaluador externo, una persona, usualmente un consultor, que viene a buscar, a trabajar, a evaluar el trabajo de una organización tercia, en el cual se subcontrata una evaluación. Pero también podemos pensar al evaluador dependiendo de la rama, y vamos a ver después a qué nos referimos cuando hablamos de rama de la evaluación, puede verse también como un amigo crítico, un facilitador, un activista o un técnico. No hay una manera mejor o peor de ser un evaluador o una golden rule que podemos seguir. Depende mucho de las circunstancias si queremos un evaluador interno o externo, porque los dos tienen su pro y su contra. Ser interno, por ejemplo, ser un evaluador interno implica que muchas veces somos sujetos a la presión de nuestro jefe, que es el jefe también de la unidad de implementación. Entonces, muchas veces tenemos que un poco caer en el hecho de mediar la presión política de los resultados de una evaluación. Un evaluador externo al mismo tiempo es una persona que es raro que cree capacidad dentro de una organización, porque una vez que se va, lleva consigo también todo el conocimiento que ha venido trabajando y creando en esos meses que estaba conduciendo esa evaluación. Pero al mismo tiempo puede ser más independiente. Entonces siempre hay pro y contra de ser un evaluador interno o externo. Hay varias maneras de analizar el mare magnum de evaluación.
y monitoreo de políticas públicas. Hay varios autores que hablan de diferentes maneras de considerar la evaluación de política pública. Aquí verdaderamente vamos a presentar el primero, que es el árbol de Arkin, un árbol con 3 ramas de método, uso y valor, y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Donna Mertens trabaja con método, uso, valor y justicia social, que en este caso valores y justicia social son a veces en el mismo, bajo la misma sombrilla en el árbol de Arkin. Y Michael Quinn Patton habla de un río con muchos afluentes. ¿Por qué? Porque la evaluación y las técnicas de evaluación verdaderamente tienden a mezclarse como un río, como las aguas. Entonces confluyen y se mezclan. Entonces no podemos hablar de ramo, sino de río. En este caso vamos a dar una definición clásica de cómo poder abordar la evaluación en todos sus aspectos y características, que es aquella de Alkin. Alkin habla del hecho que la evaluación tiene sus orígenes en la investigación social y en la auditoría y en los controles internos, que son básicamente las raíces. Y con el pasar del tiempo, la investigación social y la auditoría, el control social, la rendición de cuentas, pasan a volverse en 3 grandes ramas, aquella del uso, del método y del valor. La rama del método, esta es una de las lecturas fuertemente sugerida para su aprendizaje, creo que es una de las más bonitas también, junto con la de la Bustelo. La rama del método básicamente pone énfasis, y aquí tenemos como está estructurado el árbol, es que tenemos estas 3 grandes ramas, y adentro de cada rama tenemos grandes evaluadores o filósofos o sociólogos que han aportado mucho al ámbito de la transdisciplina de la evaluación. Empezamos con el método. El método, la rama del método, hospeda todos los evaluadores que han trabajado fuertemente en mejorar y que han hecho grandes aportes a mejorar los métodos y las técnicas de evaluación. Por ejemplo, aquí tenemos los grandes teóricos de las evaluaciones de impacto, donde toda el énfasis se basa verdaderamente en un diseño metodológico fuerte en términos de método estadístico. Pero también tenemos personas como Weiss, que han trabajado mucho en la definición conceptual y teórica del insertar la política y el análisis de política pública adentro de fuertes procesos y técnica metodológica basada en evaluación clásica de políticas públicas. Entonces, esta es la rama del método, donde encontramos personas como Kornbach, Weiss, Chen, Rossi, Campbell, que muchos de ustedes estoy segura que han estudiado también en metodología de la investigación social, porque exactamente fue una de las personas que empezó a trabajar más con los grupos control, grupo tratamiento, etc. Entonces aquí es donde se encuentran, donde estamos clasificando. Y cada uno de estos autores verdaderamente tiene sus alumnos y sus secuaces que después han seguido desarrollando técnicas. Entonces imagínense, estos son los principales, pero después el árbol de la evaluación nos dice claramente que hay muchísimas técnicas en el ámbito del método que trabajan con estas técnicas para mejorar los métodos de evaluación. Y después vamos a pasar a la rama del uso, a la primera.
Aquí el valor de la evaluación no se basa tanto en una rigurosidad de los métodos, más bien se trabaja mucho con la necesidad de poder dar uso a las evaluaciones que se producen. Aquí tenemos lo grande teórico de la evaluación participativa. Por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos King, que trabaja muchísimo con técnica participativa. Entonces, comparado con la primera rama, con la rama del método, que basa su valor, su axiología en el hecho de que sean fuertemente válidas desde una perspectiva teórico-metodológica, el valor, la axiología en la rama del uso se basa en el uso que se da a esas evaluaciones. ¿Cuántas veces en nuestras organizaciones, por ejemplo, se hace una evaluación, pero los resultados no son tomados en consideración y lo que pasa es que se toma esa investigación, ese documento y se pone y se engaveta? Usualmente en la rama del uso lo que se quiere es exactamente evitar esto y se trabaja con técnica y con los líderes de la organización desde el principio para poder asegurar que las recomendaciones y el proceso que se lleva a cabo pueda ser útil para mejorar la política o el programa. Usualmente estas son técnicas que conllevan un mayor involucramiento también de la persona dentro de la organización. No es el evaluador que llega y que resuelve y que te hace la investigación, ¿verdad? Y que te hace la evaluación, sino que el evaluador trabaja junto contigo en la organización. ¿Por qué? Porque quiero que mejore la situación inicial que he encontrado. Entonces también, comparado con la rama del método, el evaluador en la rama del uso es una persona también que se involucra mucho más y que involucra mucho más a las personas dentro de las organizaciones que están visitando. Y, en fin, vamos a pasar a la rama del valor. La rama del valor, en este caso, centra su necesidad de ser, su ser, su valor, y disculpe la redundancia, en el hecho de promover y de asegurar de estar midiendo y detectando y de estar promoviendo la justicia social, un valor de poder demostrar el valor de la política. Entonces, en este caso encontramos personas como profesionales y evaluadores como Guban Lincoln, Stake, Scriven, donde lo importante es verdaderamente no tanto el uso, no tanto el método, cuanto en prevalencia si la política verdaderamente está cambiando o menos la vida de las personas, si se la está cambiando de manera consistente, justa, y de manera de que verdaderamente se cree un entorno mejor para esa persona que son los objetos de esas políticas. En la carpeta van a encontrar, para poder profundizar, el árbol de la evaluación explicado con también más ejemplos. Vamos a acabar con el ODS 16 y con el profundizar un poco con respecto a cuáles son sus metas y la conexión con las políticas públicas. El ODS 16 se concentra en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El Estado de Derecho y el Desarrollo tiene una interrelación significativa y se refuerza mutuamente. Entonces, el ODS 16 se centra en la promoción de un acceso universal a la justicia y a la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Para ello es necesario acabar con la corrupción existente y el poder judicial y en la policía de muchos países.
Las metas del ODS 16, aquí puse en rojo, en particular la conexión más explícita con lo que hemos hablado, con las políticas públicas que buscan promover la justicia social. Entonces, las metas del ODS 16 son, por ejemplo, relacionadas con los activos robados y la lucha contra toda forma de delincuencia organizada. Instituciones eficaces y transparentes que rinden cuenta. No tiene sentido una política sin un buen marco de evaluación y de rendición de cuentas y esa transparencia. Sin instituciones transparentes no podemos tener evaluaciones justas, evaluaciones que verdaderamente ponen en evidencia si estamos trabajando para lograr un mejor país o una mejor comunidad. También la adopción a todos los niveles de decisiones inclusiva, participativa y representativa que respondan a la necesidad. Y aquí, cuando estamos hablando de inclusiva, participativa y representativa, entendemos de los grupos que usualmente son más vulnerados dentro de un contexto, de un país, de una nación. Entonces, a través de una construcción de política y evaluación de política inclusiva, participativa y representativa, es cuando podemos verdaderamente hablar de políticas que, por lo menos en el diseño de la misma, buscan trabajar hacia el bienestar social. El 16.8, igualmente ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo y la institución de gobernanza mundial. Exactamente lo mismo. Aquí también estamos básicamente buscando fortalecer la participación de aquellos países que usualmente en la arena mundial son más discriminados o no toman en consideración. Entonces, los DS16 trabaja para poder dar más voz a todos los países que han sido discriminados hasta ahora. El 16.10 está muy relacionado con la necesidad de instituciones, programas y gobiernos de acceder de manera abierta a todas las informaciones relacionadas con política pública. Y claramente también con las libertades fundamentales. No es solo poder tener acceso a la información, sino también la protección de las libertades, por ejemplo, de investigación, de prensa, de poder denunciar si algo está funcionando mal, etc. Y claramente, unas políticas públicas que se respeten y que verdaderamente trabajen hacia la justicia social, tiene que fortalecer las instituciones nacionales pertinentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cooperación y crear para todos los niveles las condiciones para poder trabajar. Y para concluir, la aplicación de leyes y políticas no discriminatorias. Hemos visto desde el principio la necesidad de que la política verdaderamente puedan pasar ese filtro. La política tiene que poder tener un filtro en el cual sea explícito cuáles son las consecuencias no solo en la población general, sino también en las poblaciones más vulnerabilizadas o vulnerables. Bueno, hemos acabado este breve recorrido en el ámbito de las políticas públicas. Le dejo mi email para cualquier información adicional, bibliografía. Estoy a la orden. Mi correo es analisa.staffa@gmail.com. Le agradezco muchísimo su atención. Espero que pueda ser útil el contenido que hemos tratado y la lectura. Y espero que también puedan disfrutar de las otras clases y de este curso lo más posible. Que tengan un feliz resto del día y muchas gracias por su atención. Gracias.